Y esta segunda parte vamos a hablar un poquito de mantenimiento del donante de órganos y tejidos. Nuestra premisa va a ser que todo órgano que funciona en donante debe reproducir su función una vez trasplantado en el receptor. Bueno, ¿cuáles objetivos vamos a tener de esta charla, de esta segunda parte? Es conocer las alteraciones del donante que se producen en el donante con muerte bajo criterios neurológicos. De interpretar estos datos clínicos, los análisis que podemos obtener, la hemodinamia, qué presentan los donantes y vamos a ver cuáles son los tratamientos y las técnicas que se utilizan para el mantenimiento del donante. ¿Qué debemos controlar? Debemos controlar la temperatura, el estado hemodinámico, la ventilación y oxigenación, el medio interno, la diuresis, la hemostasia, ver si tuvo o no una parada cardíaca o evitar la parada cardíaca y un control hormonal estricto. Debemos tener en cuenta que todos los donantes, bajo criterios neurológicos, a corazón batiente, las funciones cerebrales se encuentran totalmente abolidas. Obviamente que la parada cardíaca va a ocurrir en forma inexorable. Esto va a ocurrir sí o sí. Digamos, todo el tratamiento es desde el momento que comienza la detección hasta la ablación. Hay cambios que se producen que son secundarios al proceso de la muerte encefálica y esta pérdida de la hemostasis del organismo. Y el tiempo operativo obviamente debe ser lo más acotado posible para disminuir la posibilidad de que estos cambios se presenten. Básicamente uno debe actuar como un intensivista, rápidamente y conociendo cada una de las alteraciones. Básicamente, para hablar de la fisiopatología, digamos que la necrosis del tejido cerebral produce factor estimulante de plasminógeno con una respuesta inflamatoria y alteraciones en la coagulación. La inactividad del centro respiratorio lleva a la formación de edema pulmonar y atelectasia, lo cual genera algunos problemitas a nivel pulmonar. La isquemia hipofisaria produce diabetes insípida. Esta produce hipovolemia, que junto a la vasodilatación llevan a la hipotensión y conjuntamente con la isquemia del tronco cerebral y la disfunción cardíaca provocan una inestabilidad hemodinámica muy marcada. Y la isquemia del hipotálamo no regula la temperatura, se produce hipotermia y lleva a la producción de arritmias y obviamente a mayor inestabilidad. ¿Por qué debemos mantener un correcto mantenimiento? Porque durante el mantenimiento se pueden perder donantes. Hay donantes que son marginales. Entonces, los órganos que obtenemos pueden ser subóptimos o descartados para implantarlos. Entonces, esto va a depender. Si nosotros hacemos un buen mantenimiento, tal vez no perder esos órganos. Y si nosotros mantenemos en forma inadecuada, esos órganos posteriormente provocan disfunción primaria en el trasplante. Digamos que los donantes de órganos son cadáveres que deben ser siempre mantenidos ventilatoriamente, no respiran espontáneamente. Entonces, y que requieren también sostén hemodinámico, por todo lo que vimos, esa vasodilatación y la pérdida de volemia. También hay que tener en cuenta la pérdida de la temperatura, el medio interno y todas las funciones. Y para esto nosotros debemos monitorearlo de forma estricta, con algún tipo de transductor, detectar cambios y actuar lo más rápidamente posible. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos? Objetivos clínicos, ¿no? Hemodinámico, que la presión arterial media sea mayor o igual a 60 milímetros de mercurio,
con una PVC no muy alta, entre 6 o 8 milímetros de mercurio. Mantener una diuresis de 1 a 2 mililitros kilo-hora, temperatura corporal mayor a 35 grados centígrados, que la glucemia sea menor a 200 miligramos por decilitro, sodios normales 135 a 145, un potasio de 3,5 a 4,5, una hemoglobina mayor o igual a 10 gramos por decilitro, un pH arterial de 7,35 a 7,45, una PO2 arterial mayor o igual a 100 milímetros de mercurio y con una PCO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. La presencia de hipotensión requiere una serie de maniobras. La expansión, generalmente si perdió sangre, obviamente la primera medida es expandir con sangre. Si no, generalmente con alguna solución de tipo cristaloide. Principalmente cristaloides, no tanto coloides que generan disfunción renal. Cristaloides como el fisiológico o el Ringer lactato. Y si con esto no logramos revertir, pensar en alguna droga vasopresora como puede ser la noradrenalina. La hipotermia genera vasodilatación y mayor inestabilidad. Y tenemos en cuenta que para la evaluación de la muerte neurológica, recuerden que la temperatura del donante debe ser por encima de 32 grados centígrados. ¿Cómo se trata la hipotermia? Bueno, siempre uno debe insistir que no se produzca la hipotermia. Para esto debemos mantener bien cubierto al donante con algún tipo de manta que evite la pérdida de temperatura y que dé calor al cuerpo. Se debe expandir con soluciones a una temperatura de 39 a 40 grados centígrados y no utilizar medidas de calentamiento activos como son la infusión de soluciones intraperitoneales, intravesicales o enemas. Las alteraciones hidroelectrolíticas que encontramos son la hipopotasemia o la hiperpotasemia. La hipopotasemia por una causa de aporte inadecuado y se corrige reponiendo lo que le falta, potasio, y por vía endovenosa. La hiperpotasemia puede ser por un aporte excesivo o la destrucción tisular, hemólisis, falla renal. Además del tratamiento etiológico, se debe utilizar bicarbonato, gluconato de calcio y soluciones polarizantes. La hiponatremia surge como un aporte inadecuado, alguna pérdida a nivel digestivo, renal, porque genera una disminución del volumen extracelular, hipovolemia, falla renal, y el tratamiento va dirigido a mantener la normovolemia. La hipernatremia es por aporte inadecuado, diabetes insípida, la causa más frecuente, y además del tratamiento etiológico, ahora vamos a ver diabetes insípida, utilizar en la reposición soluciones hipotónicas. ¿Cuál es el criterio diagnóstico de diabetes insípida? Bueno, una diuresis mayor a 4 mililitros kilo-hora, o sea, mayor a 250 mililitros por hora, presencia de hipernatremia, un sodio mayor a 150 mg por litro, o una osmolaridad plasmática mayor a 300 milimol por kilo. Diuresis hipotónica, una osmolaridad menor a 300 o una densidad menor a 1010. Siempre que descartemos otras causas de diuresis osmótica como son la hiperglucemia o fármacos activos como el mannitol. ¿Y cómo se trata la diabetes insípida? Bueno, cuando hay poliuria, le damos alguna reposición de ADH o un sucedáneo, como es la desmopresina, a una dosis de 2 a 4 microgramos en bolos, hasta que la diuresis baje por debajo de 250 centímetros por hora. La reposición de la volemia se realizará con soluciones hipotónicas y tratar de llegar a un sodio normal de 140 miligramos por litro. También debemos ser estrictos con el manejo de la glucemia y esta se debe manejar con
insulina por vía endovenosa a una dosis que va entre 0,5 y 7 unidades internacionales por hora de insulina, hasta llegar al objetivo de glucemia de 140 miligramos por decilitro. Debemos monitorear en forma estricta la glucemia. Las córneas se conservan cuando se ocluyen los párpados, deben estar cerrados y se puede aplicar algún tipo de frío, hielo y algún colirio que lubrifique. En el quirófano debemos mantener la ventilación mecánica, debemos mantener soporte hemodinámico y cuando vamos a operarlo, el uso de relajantes musculares. Digamos que sin donante no hay órganos y sin órganos no hay trasplante. Esto es lo que nos guía desde lo que nosotros hacemos este curso que se llama Transplant Procurement Management. Acá les dejo la bibliografía, espero que les sea de su agrado. Buenas tardes.